Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por el mensaje que hemos recibido recientemente, Señor, por poder ver, Señor, tu amor redentor. Y gracias, Señor, por darnos un ejemplo maravilloso de entrega, Señor, porque tu Hijo Jesús lo dio todo por nosotros, Señor. Te queremos pedir que asimismo, motivados, Señor, por ese amor redentor, también nosotros podamos estar dispuestos a dejarlo todo. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda descender, Señor, sobre nuestras mentes en estos momentos, que pueda quitar de nuestras vidas todo obstáculo, Señor, que haya, toda cosa que tú nos estés pidiendo a la cual necesitemos renunciar, o toda cosa, Señor, que esté allí entre medio, que pueda ser quitada de nosotros, para que tu Espíritu pueda, Señor, obrar en nosotros, en nuestra mente, en nuestra vida, y podamos comprender lo que vamos a estudiar a continuación, Señor. Y asimismo, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé también el poder para poner por obra todo aquello que aprendamos. Y asimismo también la sabiduría para poder compartir con otros este mensaje, para poder tener la sabiduría de también, Señor, asimismo, de acuerdo a la luz de esa persona, poder presentarle estas verdades. Te pido que bendigas especialmente, Señor, al hermano que va a compartir este mensaje, que estés con él, Señor, con ella, y que, Señor, no sea el ser humano el que hable, Señor, sino que sea tú, Señor, a través de ese ser humano. Que este mensaje pueda ser un mensaje para vida y salvación, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, muchas gracias, hermana Gabriela. Que Dios la bendiga. Igualmente, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están presentes y también a los que quizás de alguna manera escucharán en diferido la presentación de esta mañana. Mis apreciados hermanos, el tema que voy a presentar a lo largo de estos días, o los temas, para la gloria de Dios, quiero decirles que son temas que casi siempre me ha tocado presentar o me ha motivado el Señor presentar a lo largo de mi corta experiencia en el adventismo. Veo la necesidad de presentar este tema porque a lo largo de la vida del cristiano, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, eh, siempre se presenta un común denominador. Y ese común denominador tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con la rebelión, tiene que ver con la estrategia que tiene Satanás de hacerle creer a las personas que violando la ley de Dios y practicando pecado voluntario y abierto, quizás se pretenda con eso ir al cielo. Cada vez que se presenta este tema, los demonios pululan, hermanos, abundan, porque este es un tema por lo regular que nuestros hermanos no presentan. La mayoría de hermanos no alzan su voz, no dejan oír la voz de advertencia a tiempo. Quiero decirles a mis hermanos que este tema lo he presentado durante casi más o aproximadamente unos 35 años. De manera que lo que hoy voy a presentar en esta serie que hoy inicia, no está dirigido específicamente a ninguna persona o grupo de personas, sino que es un mensaje que se encuentra en la Biblia, es un mensaje de advertencia, es un mensaje
de verdad presente, a pesar de que se venga presentando durante muchos años atrás. Es un mensaje solemne y necesitamos de verdad pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo, porque, mis amados hermanos, nosotros no somos un pueblo más, nosotros no somos una iglesia más, somos un pueblo diferente. Somos la iglesia del Señor que contiene a los habitantes del cielo con los habitantes de la tierra, porque la iglesia de Cristo es una sola iglesia, pero no una iglesia unida en ecumenismo, no. Cuando decimos que es una sola iglesia, que existe una sola iglesia, es la iglesia de los hijos de Dios en esta tierra que se une a la iglesia del cielo. El Señor tiene una sola iglesia y así está escrito. Por eso el apóstol Pedro nos hace en esta mañana, nos recuerda quiénes somos. Él dice, mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo diferente, el pueblo peculiar. No somos un pueblo más, hermanos, no somos una iglesia más, somos un pueblo diferente, somos linaje, Dios nos ha escogido, tenemos ese honor, pero dice que para ser escogidos, para ser un pueblo diferente, debemos ser una nación santa. Y la santidad, hermanos, tiene que ver con el dejar de pecar, con el apartarse del pecado. No podemos clasificar en este texto si abiertamente nosotros pecamos, persistimos en el pecado o voluntariamente estamos infringiendo la ley de Dios. El enemigo de las almas hoy en día presenta el atractivo de que como naciste pecador no puedes dejar de pecar. Y cuando Cristo venga, nada más te va a transformar y te vas a ir al cielo. Qué engaño tan grande, hermanos. Y sumido en ese engaño está la mayoría del mundo. Y, hermanos, la advertencia dice que si somos linaje escogido, que si somos real sacerdocio, hermanos, miren, es bueno que revisemos qué significa ser real sacerdocio. ¿Cómo debía ser el sacerdote que ministraba en el santuario? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que el sacerdote, antes de ministrar en el santuario, qué tenía que hacer? 7 días antes, hermanos, tenía que purificarse, tenía que apartarse, tenía que concentrarse, refugiarse, purificarse, entrar en ayuno, en oración. Y el día de la expiación tenía que primeramente presentar él su ofrenda por sus pecados y por los de su casa. De lo contrario, hermanos, él podía morir al entrar a la presencia de Dios. Es tan solemne, hermano, estas palabras de que nosotros seamos llamados real sacerdocio y nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Hermanos, si no cumplimos estos requisitos, por más doctrina que enseñemos, por más historia que enseñemos, por más mensaje que enseñemos, por más prácticas que enseñemos del campo, lo que sea, no sirve de nada, hermanos. No sirve porque no va acompañado con el sello de aprobación de Dios. Entonces es bueno recordar quiénes somos. Hoy queremos, hermanos, saber, recordar nuestra identidad como pueblo de Dios escogido, como real sacerdocio, como nación santa. No somos un pueblo más, hermanos. Somos un pueblo apartado del mundo, apartado de lo terrenal, apartado del placer, apartado, hermanos, de la mundanalidad, apartado del pecado, peleados con Satanás, peleados con el catolicismo, peleados con los trinitarios, peleados con Babilonia. Somos un pueblo diferente. Por eso, apreciados hermanos, en la palabra de Dios y en este tema,
queremos hacer un llamado a la santidad. El Señor nos ha dicho, hermanos, claramente, en el mismo libro de Pedro, en su primera carta, dice, porque escrito está, el Señor ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Pero hermanos, la santidad tiene mucho que ver con nuestras prácticas. La santidad tiene que ver con la reforma pro salud. Si nosotros no practicamos la reforma pro salud, no estamos cultivando la santidad, no estamos purificando el gusto, estamos intoxicando nuestro organismo. Si no practicamos la reforma pro salud, no estamos cultivando la santidad. Si no practicamos la sana doctrina, no estamos en santidad. Si no nos estamos apartando de las prácticas del mundo, del placer, no estamos en santidad, hermanos. Y el Señor nos ha dicho como una orden, sed santos, sed santos. Yo soy santo, dice Él. ¿Y sabes por qué debemos ser santos aquí y ahora, hermanos? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, hermanos, hay un gran peligro. Se está corriendo un gran peligro al creer que sin santidad vamos a ir al cielo. Se está corriendo un gran peligro al creer que sin santidad nuestras oraciones son escuchadas. Un gran peligro, hermanos, de perder la vida, perder el alma eternamente. Quizás estamos corriendo el peligro, hermanos, de pecar, rezar y empatar. Pecar, rezar y empatar. Hermanos, por eso el tema que hemos preparado en esta mañana se llama así. Lo hemos titulado de esta manera, hermanos. Rebelión y mortandad. Es una serie que estaremos presentando. Hoy avanzaremos hasta donde el Señor nos lo permita. Hermanos, permítanme recordar lo siguiente. Hace 8 días, en el tema que presentamos, leíamos este texto. ¿Y por qué vuelvo a recalcar en este texto? Hermanos, porque hace 8 días presentamos el tema, bueno, no fue hace 8 días, quizás fue el miércoles que presentamos para nuestros hermanos de la República Dominicana también. Presentamos el tema, habíamos presentado el tema de la importancia de la sana doctrina en la salvación y el miércoles presentamos el tema perdidos dentro del templo. Y hoy en el tema mm, rebelión y mortandad, también queremos presentar este texto. La ocasión cuando el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. Hermanos, hoy en día yo puedo imaginar, puedo creer que el Señor al contemplar a su iglesia, al profeso pueblo de Dios, llora sobre esa Jerusalén, llora sobre esa tierra gloriosa. Llora sobre este grupo de hermanos historicistas. Llora sobre cada hogar representado en los hermanos. Llora al contemplarnos. Llora. Hermanos, el Señor dice la palabra de Dios allá en Lucas 19:41. Y el Señor, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Ahora, para que el llanto emerja, surja del dador de la vida, del creador, tiene que estar pasando algo serio, hermanos. Tiene que haber una angustia, tiene que haber algo terrible en él que lo lleve a llorar sobre una ciudad. Y tiene que haber algo grave y delicado y profundo, doloroso, para que el Señor esté llorando sobre tu hogar, mi apreciado hermano, que esté llorando sobre mi hogar, sobre la familia, que esté llorando sobre este grupo, sobre esta iglesia, sobre ese hogar. Tiene que estar pasando algo grave. Y el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. Noten estas palabras
donde encierra el amor del Señor, su dolor por su pueblo, por sus hijos. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Oh hermano, ponte por un momento en el lugar del Señor Jesús. Ver a sus hijos hundidos en el pecado, hundidos en el placer, hundidos en las abominaciones, hundidos en el mundo, en los malos pensamientos, en las malas prácticas. Obviamente que esto debe desgarrar el corazón de Jesús. Debe desgarrar su llanto al saber que nosotros voluntariamente pisoteamos su ley, rechazamos su sacrificio. Somos el objeto de las carcajadas de Satanás cuando Él nos acusa día y noche y nos señala y a Cristo quizás le pueda decir, mira a tus hijos por quien diste la vida, mira por quien te hiciste desnudar y escupir y avergonzar y azotar, mira cómo se porta, mira cómo pisotean tus leyes. Hermanos, ofendemos al Señor, le causamos dolor. Le estamos diciendo que esa sangre y esos sufrimientos y esas lágrimas que Él vertió allá en el Getsemaní son en vano, que no han servido de nada. Por eso, hermanos, quizás en el conflicto de los siglos recordamos, hermanos, allí en el capítulo 1, cuando nosotros citamos en esta semana, que el Señor Jesús lloraba. Dice aquí, hermanos, dice aquí en la lectura que recordamos, hermanos, ¿sí? El Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. ¿Sí? El Hijo, Él dice, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que dice, lloraba. Pero no lloraba presa de común abatimiento, sino dominado por intensa y reprimible agonía. ¿Y por qué lloraba? No lloraba por sí mismo, por más que supiera dónde iba. Hermanos, el Señor Jesús no lloraba por sí mismo. ¿Por qué lloraba? Hermanos, la palabra de Dios dice aquí, lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quien Él viniera a bendecir y a salvar. Yo te pregunto, apreciado hermano adventista, historicista, apreciado joven, apreciada señorita, apreciado anciano, apreciado adulto, ¿tú crees que el Señor está llorando por ti? ¿Te has detenido a pensar en que lo que estás haciendo, en lo que estás practicando, en lo que estás cultivando, es objeto del llanto de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás pensando, te has detenido a pensar que quizás el Señor está lleno de angustia, clamando ante el Padre, intercediendo ante el Padre por tu salvación, por mi salvación? Quizás el Señor no ha visto a millares de personas que se van a perder eternamente. ¿Acaso tú y yo, hermano apreciado, no somos objeto del llanto de nuestro Señor Jesucristo, del Creador? Apreciado hermano, apreciado hermano, quizás hoy tengamos que levantar la voz, tengamos que, hermanos, tengamos que decir que como sin santidad nadie verá al Señor, quizás estemos a tiempo de levantar la voz. Y aunque muchos no puedan tomar este mensaje de reprensión de la mejor manera y piensen que se los está criticando, que se los está atacando, quizás entre ellos, entre muchos, habrán personas que van a aceptar la corrección, van a aceptar la amonestación. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como linaje escogido, tenemos el deber de reprender el pecado. Tenemos el deber de amonestar, de motivar a la santidad, de presentar la verdad tal como es en Jesús, porque pesa sobre nosotros
tremenda responsabilidad y esto es determinante. Hermanos, si no lo hacemos, esto tiene resultados eternos para perdición eterna o salvación eterna. Voy a leer, hermanos, el ítem dice, el deber de reprender el pecado. Está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334, párrafo 1 y página 336, párrafo 1. Voy a leer, hermanos. Voy a tratar, hermanos, de que mis palabras sobren en esta mañana. Voy a leer. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. El contexto de esto es Josué capítulo 7, la historia de Acán. La historia de Acán. Hermanos, yo quiero decirles que este tema, que lo vamos a estar presentando a lo largo de estos días, tiene un bosquejo, un bosquejo. Vamos a recordar y vamos a leer en la Biblia y en el espíritu de profecía. Vamos a leer la apostasía en el cielo con Satanás y sus ángeles. Para eso tenemos que ir. Quizás me faltó aquí colocar los textos, pero vamos a revisar Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12 y Patriarcas y Profetas capítulo 1, para estudiar este tema de la apostasía en el cielo con Satanás y sus ángeles, porque es ahí donde se origina la rebelión, es ahí donde se origina el pecado, es ahí donde se origina la murmuración, es ahí donde se origina el, 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 el pisotear la ley de Dios. Tenemos que revisar la rebelión de Coré, Datán, Abiram y la mortandad de esa congregación que se unieron a Coré, Datán y Abiram para, para murmurar contra su siervo, el siervo de Dios, para atacarlo y murmurar contra Dios. Tenemos que revisar eso. Y eso, mis amados hermanos, se encuentra en Números capítulo 16. Y también se encuentra escrito en Patriarcas y Profetas el capítulo 35. Tenemos que revisar la apostasía al pie de Sinaí de Éxodo 32. Cómo el mismo dirigente del pueblo, Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés, cómo fue objeto de apostasía y permitió la apostasía y apoyó la apostasía. Y él mismo, hermanos, él mismo labró el becerro de oro y dijo, pueblo de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Tenemos que revisar, hermanos, esa apostasía al pie del Sinaí, que se encuentra también en Patriarcas y Profetas, capítulo 28. Hay que revisar, hermanos, lo que hoy vamos a empezar a revisar, el deber de reprender el pecado y cómo en medio del campamento de Israel, había maldición, había anatema. ¿Y cuál fue la suerte que corrieron? Acán, tristemente su esposa, sus hijos, las esposas de ellos, esos niñitos que formaban parte de esta familia, cómo corrieron la suerte, hermanos, de ser destruidos. Tenemos que revisar también el pecado de Nadab y Abiú, que está registrado en Levíticos capítulo 10 y en Patriarcas y Profetas capítulo 31. Y también vamos a revisar la apostasía a orillas del Jordán, registrada en Números 25 y Patriarcas y Profetas capítulo 41. Hermanos, cuando el Señor, por la fornicación de su pueblo, hermanos, ordenó que fueran ahorcados delante del sol, porque habían caído en esa fornicación y habían adorado al sol. Hermanos, son 6 capítulos, 6 capítulos. No sé por qué coloqué 6 capítulos. El 6 es un número de hombre, es un número que tiene que ver con destrucción.
Es un número que tiene que ver con rebelión, con mortandad. Hermanos, hoy vamos a revisar esta primera parte que tiene que ver, hermanos, con el deber de reprender el pecado. Somos responsables. Mira lo que dice. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Cómo considera Dios el pecado de nosotros, hermanos? De los adventistas del séptimo día historicistas. ¿Cómo considera Dios el pecado? Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, ¿cómo dice, hermanos? Serán objeto de su ira. Por eso se llama el tema rebelión y mortandad. Apreciado hermano, si nosotros despreciamos, a pesar del privilegio que nos ha dado de ser linaje escogido, nación santa, a pesar de las verdades, a pesar de los privilegios, si despreciamos, hermanos, sus expresas indicaciones, seremos objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. En la experiencia que vamos a encontrar en las Escrituras, Dios quiere enseñar en todas esas experiencias, quiere enseñarnos a nosotros que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre todo el pueblo. Hermanos, a veces nosotros somos permisivos en el pecado, permisivos en el pecado del hogar, de la familia, de los hermanos, de la iglesia, permisivos. Y noten cómo el Señor ilustra a través de su palabra, hermanos, que Él, hermanos, que cuando el pueblo, cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, apartar el pecado del hogar, de la familia, de la iglesia, del grupo, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre esa familia, hogar, grupo, iglesia. Hermanos, Dios no se va a agradar si nosotros somos permisivos en el pecado. No se va a agradar de nosotros. Estamos siendo cómplices. Estaríamos rebajando las normas. No estaríamos cumpliendo el deber de la atalaya. Así que aquí no tenemos que unir ni sentimientos ni consideraciones. Es verdad que hay una manera correcta de proceder, pero en este caso vamos a aprender nosotros cómo considera, hermanos, Dios el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Cómo lo considera? ¿Y cómo nos va a considerar a nosotros que presidimos al pueblo, que presidimos el hogar, si nosotros no reprendemos el pecado? Cuando no se reprende el pecado, hermanos, para apartar el pecado de entre nosotros, el desagrado de Dios, el desagrado de Dios cae sobre nosotros. Entonces no hay progreso, entonces las oraciones no son respondidas, venimos a sacar los demonios y los demonios se carcajean de nosotros. Estamos orando por los enfermos y los enfermos se enferman más. Estamos orando por alimento y el alimento escasea. Estamos orando por sanidad y la enfermedad abunda. Hermanos, no pretendamos, por favor, ser eh, presumidos, creer que solamente por orar ya el Señor nos va a responder si estamos en pecado. El Señor en Isaías 1 dice, vuestras manos están manchadas de sangre. Cuando extendáis cuando elevéis la oración, yo no voy a oír.
Me son gravosas vuestras oraciones. Allí se refiere a las fiestas solemnes. Pero hoy podríamos decir, me es gravoso que guardes el sábado, me es gravoso que cantes, me es gravoso si no te apartas del pecado que estás actuando, que estás cometiendo voluntaria y abiertamente. Me es gravoso, no puedo resistir eso. Pero él también incluye allí una tierna invitación. Venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor. Yo soy el que perdono tus iniquidades. Sigo leyendo, hermanos. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad, noten esto, si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos. Su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Es importante que tengamos en cuenta esto. Es importante, hermanos. Si nosotros que ocupamos puestos de responsabilidad, seamos padres de familia, seamos directores de administradores de un grupo de WhatsApp, seamos los que presidimos en la iglesia, en el grupo donde se congrega, si nosotros que ocupamos puestos de responsabilidad pasamos por alto o nos pasan por alto nuestros pecados o los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre nosotros, sobre ellos, y el pueblo de Dios en conjunto será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Vienen consecuencias. Es verdad que el Hijo no paga por el pecado del Padre, pero somos responsables ante eso. En su trato con su pueblo, en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Hermanos, un solo pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda una congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Hermano, cuando no hay progreso en la causa, cuando no hay progreso en el hogar, cuando no hay progreso en la familia, en el grupo, en la iglesia, nosotros tenemos el deber de preguntar, bueno, ¿cuál es la causa? Indagar, buscar, orar, humillarnos, ayunar, hasta que se descubra y se deseche los males que agravian el espíritu y que no permiten la prosperidad de ese grupo, de esa iglesia, de esa familia. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, dice la profeta, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Es Dios el que nos ordena hablar. No queremos callar. Pero ahora, hermanos, cuando un pecado público sale y uno reprende porque salió en público y reprende en público, entonces los hermanos dicen, no, diríjase al personal. Siga Mateo capítulo 18. Hermanos, los pecados públicos hay que afrontarlos en público y hay que reprenderlos en público. Porque de lo contrario, hermanos, si hay un pecado público que uno deja pasar, los demás asumirán que no estamos reprendiendo el pecado y que estamos apoyando el pecado de la apostasía. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, noten esto, si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios,
porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. No debemos ser negligentes, hermanos, al tratar con los males y pecados que existen entre nosotros. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. Es que el hermano sí es bien, él solamente habla con amor, es que él sí es de verdad un buen hermano, porque no nos reprende, porque nos habla con amor, porque nos habla solamente con misericordia. Estos dice que fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, la eludían. Y de esa manera apoyaban el pecado, el desagrado de Dios y la apostasía. El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Hermanos, en el día de ayer yo estaba demasiado triste. Venimos reprendiendo un pecado de más de hace un año con un hermano no de ayer, ni de anteayer, ni de antier en el historicismo, de años. Venimos reprendiéndolo, no ha cambiado y entonces ahora públicamente sale a decir que este siervo lo está atacando, que lo está persiguiendo, que, bueno, una cantidad de cosas, hermanos, pero ese es el precio que debemos pagar cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios y obedecemos la orden de Dios. Ese es el precio. Hermanos, somos objeto de odio porque reprendemos los males, porque reprendemos la apostasía en todo campo. Somos objetos. Hermanos, miren, yo tengo que decirles, a mí en todos los grupos que yo he pertenecido me han eliminado por la misma razón, por reprender el pecado y por confrontar a la apostasía y a los apóstatas, llamarlos por su nombre. Y tengo que decir con tristeza que aún de los grupos historicistas me han eliminado por esa razón. Dice así, los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Este es el tiempo, este es el tiempo del sellamiento de los 144,000 hermanos. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Cómo nos causa de tristeza? ¿Cómo nos duele, hermanos, ver estas situaciones? Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos, allá en el libro de Ezequiel capítulo 9. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, allá en el sellamiento y destrucción de Ezequiel 9. Le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mira, apreciado hermano,
Algunos nos dicen que somos duros, que somos sin afecto, que somos sin amor, pero el Señor está sellando solamente a aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Si tú quieres ser sellado, no puedes permanecer en silencio. Tú no puedes, perdóname la expresión de la palabra que voy a utilizar, tú no puedes alcahuetear la apostasía ni el pecado, ni de tu hijo, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tu hermano, ni de tu padre, ni de tu madre. A veces a mí me dicen que soy duro con mi madre, pero es mi madre y yo quiero su salvación y debo reprenderla en el nombre del Señor, porque agradezco a los hermanos que alguna vez a mí me reprendieron de esa manera clara y directa. Hermanos, ha llegado el tiempo, hermanos, donde debemos pasar por el medio de la ciudad, donde debemos pasar por medio de Jerusalén para revisar lo que está sucediendo y permitirle al Señor, hermanos, que coloque su sello, su señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué se va a colocar un sello sobre ellos? Porque los que gimen y que claman por las abominaciones no van a ser destruidos. Se los sella para marcarlos y apartarlos para salvación. Hay una pregunta acá, hermanos, que dice, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. Mira, hermano, así tú seas una persona docta, leída, así tú manejes profecías, así tú manejes, así conozcas todos los libros de los pioneros del espíritu de profecía, así tengas las versiones de Biblia habidas y por haber, así tengas toda la experiencia en el adventismo historicista. Pero, hermanos, si estás en este grupo de aquellos que se les oponen a los siervos de Dios que reprendemos el pecado, que se les oponen y que además simpatizan con los que contemporizan con el mal, estás en un grave peligro porque estás excusando virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y estás apoyando a aquellos que murmuran en su corazón y quizás abiertamente contra los que reprendemos el pecado. A menos que se arrepientan, dice la profeta, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Oh hermano, a menos que te arrepientas y que dejes a un lado la obra satánica de murmurar, de hablar en contra, de rebelarte, de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano, a menos que dejes de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca vas a recibir el sello de la aprobación de Dios. Hermanos, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los que rebajan la imagen de Dios? ¿Estás del lado de los que rebajan a la divinidad representándola con unas caricaturas grotescas y vulgares? ¿Estás del lado de los que enseñan falsas doctrinas? ¿Estás del lado de los que se mofan, de los que oprimen? No vas a recibir el sello de Dios si estás de ese lado, hermano. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino,
son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Pero hoy en día este texto lo utilizan para decir, hay que gemir y que clamar, pero desde dentro de la iglesia, desde dentro de la corporación. Y no hay que salirse de ella, y hay que gemir y llorar y agonizar y suspirar dentro de la iglesia, y no hay que salirse. Encontrarán la perdición. Hermanos, estamos ahora aquí, en medio de los hermanos del adventismo historicista, porque allá en esos templos levantamos la voz, porque allá reprendimos el pecado, le llamamos al pecado por su nombre, a los apóstatas por su nombre, levantamos la voz, renunciamos a los títulos, a los cargos, a los honores, a las adulaciones, a las listas de predicación, renunciamos a la reputación. Estamos aquí formando parte de la iglesia de Dios porque el Señor nos ha traído en un proceso de santificación y gloria a Dios por eso. Estamos aquí, hermanos, agonizando, suspirando y llorando por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. No es una tarea fácil ni agradable, pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Noten lo que dice Ezequiel 9, 5 y 6. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Hermanos, viene a la rebelión, viene la destrucción, viene la mortandad. Hermanos, cada vez que yo leo esto, me quebranto, hermanos, porque aquí dice, matad viejos, jóvenes y vírgenes, señoritas, matad niños, matad mujeres, hasta que no quede ninguno. Pobres niños que van a morir como consecuencia de que sus padres no los reprendieron, van a morir como consecuencia de haber participado de los pecados de sus padres. Pobres jóvenes, pobres ancianos, muriendo allí, hermano. No dejéis a ninguno hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no lleguéis, no lo toquéis para destruirlo. Hermanos, y aquí la reprensión. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Tienes que comenzar por aquí, por los líderes, por los que tienen cargos, por el pueblo de Dios. Tienes que comenzar por el mismo pueblo de Dios. Pero a veces, hermanos, porque somos hermanos, porque, porque nos caemos bien, entonces metemos sentimientos al asunto y no reprendemos. Qué pecado tan grande este. Hermanos, en el libro Testimonio sobre Conducta Sexual, página 265, párrafo 2 y párrafo 3, dice así, hablando, hermanos, de la experiencia de Acán en Josué capítulo 7. Miren lo que dice. ¿Cuántos conocen, hermanos, la historia de Acán? Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, hermanos. ¿Sí? Vamos a leer. Me pasó por alto colocar la escritura aquí, pero vamos a leer. O vamos a recordar un poquito. Josué capítulo 7, hermanos. La historia dice que el Señor había dicho que el pueblo de Dios debía ir donde los enemigos, destruirlos y no tocar nada de ellos, ni oro, ni vestidos, ni plata, que no se toque nada de ellos, que todo eso estaba bajo maldición, era anatema. Pero ¿qué dice, hermanos?
¿Qué dice Josué capítulo 7? Hermanos, allá en Josué capítulo 7 dice que Josué, cuando fueron a la guerra, hermanos, el pueblo de Israel fue vencido. Y fue vencido a pesar de que ellos estaban seguros de la victoria, que Jehová peleaba por ellos, pero fue vencido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue vencido? Miren lo que dice el versículo 7. Bueno, versículo 5. Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres y siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Hermanos, y Josué sabía quizás lo que estaba pasando. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Bueno, Josué en realidad no sabía lo que pasaba, ¿cierto? Pero él quizás pudo pensar, algo pasa, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a llorar. Y entonces dice, ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Dice el versículo 8 de Josué 7. Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, ¿dónde está la causa, Señor, de nuestra derrota? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Van a venir otros que supieron que estos nos vencieron, los de Jai, y también ellos nos van a destruir. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Acaso tú no nos sacaste de allá de la esclavitud de Egipto? ¿Acaso tú no detuviste el mar? ¿Acaso no hiciste caer pan del cielo? ¿Qué va a pasar con tu grande nombre? Noten lo que dice ahora Jehová, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? No eran palabras suaves. Y noten lo que dice el Señor, versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema. El Señor había dicho que a los enemigos que venzan no tomen nada de ellos, que eso era anatema, que eso era maldición. Han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Oh, hermanos, aquellos que hicieron esto pensaban que nadie los estaba viendo. Pensaban que el pecado no iba a salir a flote, pero el Señor todo lo ve. Y el Señor permitió la pérdida en la batalla y la tragedia por el pecado. Y entonces dice, por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas por cuanto han venido a ser anatema. Y noten lo que les promete, ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Oh, mi hermano, el Señor ha hecho una promesa. No va a estar con nosotros a menos que destruyamos el anatema, la maldición que hay en medio de nosotros. Terrible, hermanos. Levántate, versículo 13. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. A ver, mi hermano, pregúntate, ¿hay anatema en tu hogar? ¿Hay anatema en tu iglesia? ¿Hay anatema allá donde tú te reúnes? ¿Hay anatema quizás en ese grupo donde tú administras, donde perteneces? ¿Hay anatema? Tienes que saber que si hay anatema,
las promesas de Dios se van a cumplir y no estará Jehová más en medio nuestro. ¿Y qué más dice? Allí dice, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, quitado el pecado, quitado la maldición. Os allegaréis pues mañana. Qué terrible este cuadro, hermanos. Versículo 14. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus. Van a venir las tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se allegará por los varones. Oh, mi hermano, aquí el Señor va a mostrar dónde está el anatema. Se van a reunir las tribus, el Señor va a señalar una tribu, después de que señale la tribu, ¿qué va a pasar? Va a señalar, van a venir las familias, de esas familias el Señor va a seleccionar una, de esa familia va a señalar las casas y va a señalar entre las casas la casa donde está el anatema. Y después dice allí el versículo 15, y después van a venir los varones de esas casas. Y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. A ver, colócate tú por un momento, hermanos. Colócate por un momento en el grupo de aquellos que cogieron el anatema. Ni Josué, ni Aarón, ni nadie sabía quién era, pero Dios sabía. Y entonces dice así, hermanos. José, pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Miren, la tribu de Judá fue tomada. Y haciendo al llegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera, de los de Sera. Y haciendo al llegar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. E hizo al llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Y menciona de quién más era hijo, de la tribu de Judá. Entonces el que fue escogido fue Acán, por eso se llama la maldición de Acán. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, noten cómo se dirige, hijo mío, da gloria a Jehová, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Y comenzó a contar. Pero qué tristeza, hermanos. Acán sabía de su pecado, lo había cometido, pensaba que nadie sabía. Y hasta que no es descubierto, entonces no lo declara, entonces no lo confiesa. ¿Será que hay Acanes modernos entre nosotros? ¿Será que estamos esperando que el Señor saque el pecado entre nosotros para confesar ese pecado? Y mientras no se declara, mientras no se conoce, estamos felices en ese pecado. Entonces dice, hermanos, que Acán contó lo que hizo. Vi, dice el versículo 21, entre los despojos de los enemigos que habían vencido, vi un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un changote, debe ser un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Noten lo que pasó con este hombre. Tomó, desobedeció a Dios, pecó, escondió el pecado, lo trajo y además de eso lo mete debajo, como dice ahí, está escondido debajo de la tierra, en medio de la tienda y el dinero está debajo de todo eso. Apreciado hermano, tú y yo no podemos esconder el pecado. Nuestra vida está descubierta ante los ojos de Dios. No podemos hacerlo, ni debemos hacerlo.
El Señor va a sacar a relucir ese pecado tarde o temprano, hermanos. Por eso es mejor apartarnos, arrepentirnos, pedirle al Señor que tenga compasión, que nos dé valor para apartarnos de esos pecados. Qué terrible será el día, hermanos, cuando en panorámica se presente a los impíos todos los pecados que los llevaron a la perdición. Y cuando todo el mundo sea testigo de eso y la esposa se entere de los pecados de su esposo que hacía a escondidas, o el esposo se entere de los pecados de su esposa que hacía a escondidas, o los hijos se enteren de los pecados de sus padres, o los padres se enteren de los pecados de sus hijos, qué vergonzoso será, porque todo eso va a aparecer, todo eso está registrado, y antes de destruir a los impíos, el Señor les va a presentar sus pecados por los cuales van a ser destruidos, así como les va a presentar todo lo que hizo para salvarlos. Entonces dice la lectura, hermanos, versículo 22, que Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajeronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, ¿qué hicieron? Note, cumplieron la orden de Dios. Aquí no estuvieron metiendo sentimientos. Oh, no, es que es de la tribu de Judá, donde van a ser el Salvador. Es que Acán es un hombre bueno, es un hombre que sí lleva los recursos a la casa del Señor, es un hombre que hace obra misionera, es un hombre, no estuvieron metiendo sentimientos. Había una orden que cumplir, hermanos. ¿Y qué dice que hizo Josué? Hermanos, entonces Josué, dice el versículo 24, por favor sigan la lectura. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas. Entre esos hijos habían niños, hermanos, habían señoritas, habían jóvenes, habían todo tipo de personas, y sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Debían cumplir una orden. Versículo 25. Dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Por qué nos has turbado? Le dijo Josué. ¿Qué significará esa frase? Quizás este siervo no lo entienda bien, pero yo podría decir que Josué le quiso decir, ¿por qué nos has traicionado? ¿Por qué nos has mentido? ¿Acaso no hemos orado por ti? ¿Acaso no hemos predicado? ¿No te ha faltado Biblia? ¿No te ha faltado consejo? ¿No te ha faltado servicio? No hemos estado contigo. ¿Qué te ha faltado? ¿Por qué nos has turbado? Por eso el Señor Jesucristo, allá cuando miró a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén, el Señor pudo decir, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Quizás el Señor pudo decir, ¿qué más se pudo hacer? ¿Qué más se pudo haber hecho a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Por qué nos has traicionado? ¿Por qué? ¿Por qué? Has traicionado a tus hermanos, has traicionado el mensaje historicista, has traicionado a Cristo, has traicionado a Dios, al Espíritu Santo que te ha venido intentando convencer de pecado. Has traicionado, como traicionó Satanás en el cielo a Cristo, como traicionó a sus hermanos los ángeles. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Hermanos, yo no he venido hoy a apedrear a nadie. No me compete apedrear a nadie. En la misericordia de Dios pido que la justicia me cubra y oro por ustedes, hermanos.
Oro por mi madre, por mis hermanos, por mi familia. Oro por este grupo, oro por esta iglesia. Oro. Quizás sea a tiempo de levantar la voz para reprender, reprimir el pecado. Quizás estemos todavía con tiempo de gracia para ser perdonados. Quizás haya oportunidad todavía de venir, hermanos, a confesar el pecado, trayendo nuestras cargas para ser perdonados. El Señor tiene su promesa. Yo soy el que perdono tus pecados por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Los echaré a lo profundo del mar, y nunca más me acordaré de tus pecados. Venid luego y estemos a cuenta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Apreciado hermano, termina diciendo la palabra, versículo 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y saben, cuando terminó eso, además de apedrearlos y quemarlos, solamente en ese momento se apartó la ira de Jehová del pueblo, porque dice la palabra de Dios, y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Oh, hermano, qué tremenda experiencia la que estamos leyendo. Hermanos, qué tremenda experiencia. Por eso, la profeta dice en el libro Testimonios sobre conducta sexual, limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones. Hermanos, no te olvides de esto. Acán no era cualquier israelita. Judas no era cualquier israelita. Acab, el rey Acab, no era cualquier israelita. Era el ungido de Jehová. Los hijos de Aarón, Omni y Fines, perdón, Nadab y Abiú, no eran cualquier israelita. Los hijos de Eli no eran cualquier israelita. Apreciado hermano, la palabra de Dios dice, limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones. No, es que el hermano es médico misionero, es que el hermano es evangelista, es que el hermano es pastor, es que el hermano es el líder, es que él es el administrador. Hermanos, limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones. Es la orden de Jehová. Con Dios no se juega. Aquí está escrito, hermanos. Con Dios no se juega. Hay fornicación en nuestras filas. Lo sé, dice la profeta, porque me fue mostrado que su contaminación se está fortaleciendo y extendiendo en ciertos casos particulares, pero aplica a nosotros. Hay mucho de lo cual nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal. Limpien el campamento, hermanos, porque hay anatema en él. Está escrito. Y esto, mis apreciados hermanos, les recuerdo, más de 35 años me ha tocado predicarlo, predicarlo, predicarlo. Las palabras de Dios a Josué son las siguientes: ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Josué 7, 12 y 13. Hermano, apreciado hermano, quienes me están escuchando y los que van a escuchar después, ¿acaso eres tú el anatema que hay en medio del pueblo? ¿O acaso tú eres el líder
que debe decir en esta mañana, en este día, decirle al pueblo, decirle a la familia, decirle a la iglesia, levántate, santifica al pueblo, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Estas cosas están escritas para beneficio de nosotros, quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Apreciados hermanos, hoy quizás tengamos que volver a levantar la voz. Hoy quizás hemos tenido que recordar esta solemne advertencia. Tristemente, hermanos, el tiempo no nos alcanzó hoy para poder presentar el punto número 2, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y la destrucción de la gran parte de la congregación que se dejó corromper por estos dirigentes, especialmente por Coré, Datán y Abiram. Quizás este tema lo vamos a presentar con la ayuda de Dios el próximo sábado. Debemos aprender, hermanos, de estas amonestaciones. Debemos darle gracias a Dios en esta mañana porque el salir de Babilonia, pueblo mío, también nos incluye a nosotros. El dejar de pecar, el buscar la santidad, hermanos, también nos incumbe a nosotros. Apartarnos del pecado. La santificación no es solamente, hermanos, no es solamente o no es un mito, no es algo imposible. Hemos sido llamados a ser santos. Tenemos una enorme responsabilidad quienes estamos al frente, quizás llevando los hilos de alguna manera, por así decirlo, porque no hay jerarquías entre nosotros, quizás presidiendo un grupo, una familia, una iglesia, un ministerio. Tenemos grande responsabilidad ante Dios. Hermano, no te olvides, con Dios no se juega. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe lo que estás tramando contra el ungido, contra el siervo de Dios, perdón. Dios sabe tus intenciones y mis intenciones. Dios sabe, hermanos. Dios puede leer tus pensamientos y mis pensamientos. Dios ve lo que se hace en oculto. Dios sabe los planes macabros o sensatos que tú tienes. Debes entender, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tenemos el deber de reprender el pecado, de levantar la voz, de hacer llamados claros, directos, hermanos, a quienes, a quienes estamos viviendo en ese tiempo del fin. Justamente, inmediatamente antes del cierre del tiempo de gracia. Quiera Dios, mis amados hermanos, que esta dura reprensión que el Señor nos ha hecho en esta mañana solamente sirva para darnos cuenta que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que nos sirva, Señor, para darnos cuenta que con Dios no se juega, que Dios todo lo sabe. Quizás tú puedas engañar a los hermanos. Quizás puedas tú engañar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Quizás tú puedas engañar al ministerio, al grupo. Pero apreciado hermano o hermana, con Dios no se juega. No podemos ocultarnos de los ojos de Dios. No podemos hacerlo. Es mejor venir hoy y estar a cuentas con Dios. Es mejor, hermanos, antes que ese pecado salga a la luz. No por temor a las consecuencias, sino por sentir de verdad que hemos ofendido a Cristo. No por miedo a la destrucción,
pero sí, hermanos, por sentir de verdad, sentirnos contristados por el Espíritu Santo, de haber pisoteado su ley, de haber aborrecido las horas santas, de haber mezclado lo sagrado con lo profano, de haber, de habernos puesto, hermanos, en las manos de Satanás como instrumentos de Satanás para el mal. Que eso nos cause tristeza, que eso nos cause dolor, que eso nos reprenda en esta mañana, porque hermanos, el Señor ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Los sacrificios a Dios, dice David, son, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Allí está escrito el Salmo 51, cuando David cometió adulterio y asesinato premeditado. Él creía que a todo el mundo había engañado, pero hay uno que sabía. Le mandó al profeta Natán. Con la ilustración le hizo caer en cuenta que ese hombre era él, pero que a ese hombre, a ese pecador, el Señor también le podía redimir su pecado. Hermanos, ese pecado trajo consecuencias. Dios perdonó a David. Gloria a Dios que David se arrepintió y veremos a David en el cielo. Dios lo perdonó, pero ese pecado trajo consecuencias. Hermanos, y las consecuencias de los pecados hay que afrontarlas con madurez. Hay que afrontarlas con sensatez. Hay que aceptar la corrección. Hay que aceptar la disciplina porque somos hijos de Dios, no somos bastardos, como dice la Biblia. Somos hijos de Dios. Y Jehová al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. Gracias a Dios por los azotes que hemos recibido de parte de Jehová cuando nos hemos separado de la senda correcta. Apreciado hermano, el Señor ha extendido el tiempo de gracia para ti y para mí hasta este día. El próximo sábado, hermanos, vamos a ver en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, hermanos, vamos a ver cómo actúa Dios con los que se rebelan contra los siervos de Dios y contra Dios. Hermanos, para ellos, ese día, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Hermano, no esperes que la tierra se abra y bajes vivo al Seol. Quizás todavía hay tiempo de arrepentimiento. Todavía hay tiempo de venir a confesar los pecados directamente a Dios. Si no estás valorando este mensaje, quiere decir, hermano, que no estás pensando en tu salvación, ni en la salvación de tus hijos, ni de tu familia, ni de los hermanos, ni del ministerio. Estás despreciando, no la voz de Dios, sencillamente, perdón, no estás despreciando las palabras de un insignificante siervo, de una persona insignificante como lo soy yo. Quizás estés despreciando la palabra de Dios que has leído en la Biblia y el espíritu de profecía, que eso es palabra de Dios. No son mis palabras. No te vayas dándole la espalda al Señor, porque el Señor ha prometido perdón y restauración. El Señor ha prometido extender el tiempo de gracia para ti y para mí. El Señor nos ha dado una oportunidad más. El diablo te quiere hacer creer que en el sitio donde estás ya es haber ido demasiado lejos y que ya no tienes perdón. Pero el Señor ora por ti. Tú tienes que saber, hermano, que en esta mañana el Señor te dice, como le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte.
Apreciado hermano, quien quiera que seas, hemos orado por ti para que tu fe no falte. Quizás es el Señor sigue clamando, sigue llorando por ti y Él sigue intercediendo por ti para que tu fe no falte. No le desprecies. Quizás este sea el momento de arrodillarse, de reconocer el pecado. Quizás en este momento el Espíritu Santo te esté convenciendo de pecado. Y quizás puedas venir como David y decir, he pecado contra Jehová. Quizás puedas decir como el hijo pródigo ese día que vino ante su padre, que lo estaba esperando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo no sabía. El hijo pródigo no sabía que desde el día que él se fue, su padre lo esperaba. Su padre oraba. Su padre amanecía y lo primero que hacía era mirar a lo lejos a ver si en el camino aparecía su hijo. A toda hora lo hacía. Su padre nunca perdió la esperanza de que su hijo vuelva. Un día apareció a la distancia. Y como lo conocía, el padre, dice la palabra de Dios, que corrió y se echó a su cuello a darle el perdón, a darle la bienvenida. Hermano, hoy el Señor te quiere dar el perdón. Hoy el Señor te quiere abrir otra vez la puerta del redil. Hoy quiere decir, venid a mí, aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Para eso vine, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. A eso vine. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apreciado hermano, apreciada hermana, quizás tú y yo estemos hoy perdidos, estemos entre esos perdidos. Permitámosle al Señor en este día que nos reciba nuevamente como sus hijos, quizás como sus jornaleros, pero vengamos a los pies del Señor. Hoy puede ser el gran día de salvación. Hoy debes tomar la decisión si aceptar esta reprensión con humildad o quizás rechazarla y seguir los pasos de Satanás y alejarte para siempre de Dios y un día encontrar la perdición. Pero hoy puede ser un gran día para ti, mi hermano. Hoy puedes reconocer juntamente con este servidor tu condición. Hoy puedes venir buscando el perdón. Hermanos, el próximo sábado vamos a continuar, pero vamos a arrodillarnos ahora. Vamos hermanos, a suplicarle al Señor que quizás extienda su misericordia y su gracia para este momento. Apreciados hermanos, vamos a orar. Arrodillémonos, por favor. Bendito Padre Celestial, en ti hemos confiado, Señor. Estamos agradecidos por tu misericordia y tu compasión, por tu gracia que has extendido para nosotros hasta este día. Hemos estudiado, Señor, que a la rebelión y a la apostasía siempre le seguirá la destrucción, pero hemos visto tu gracia y tu misericordia.
Señor, aquí están tus hijos delante de ti. Aquí estamos, Señor. Hemos venido no con nuestra justicia propia. Hemos venido, Señor, confiando con la fe que tú nos has dado. Hemos venido confiando en que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Hemos venido a presentarnos delante de ti tal como somos. No tenemos nada que ocultar, Señor. No tenemos más dónde ir. Por eso venimos a ti, porque tú nos has invitado a venir. En medio nuestro, Señor, están tus hijos. Solamente tú conoces si en medio nuestro hay anatema, si hay pecado. Señor, te ruego que tengas misericordia, que no nos pagues conforme a nuestros pecados, antes que extiendas tu gracia y tu misericordia para tus hijos. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque quizás, aunque estas palabras nos amarguen, aunque muchos piensen que las reprensiones son duras y severas, el Espíritu Santo los convence de pecado, nos convence de la necesidad de cultivar la santidad, de volver a las sendas antiguas y apartarnos de esa senda que conduce a la perdición. Yo te ruego por mis hermanos, Señor. Han sido la gloria nuestra. Nos hemos gloriado en ellos. Nos hemos gozado con ellos. Quizás en cualquier parte del mundo donde los hermanos escuchen este mensaje, quizás en medio de ellos haya alguien que se identifique con Acán. Perdónale, Señor. Perdónanos. Hoy queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados. Perdónanos por haber pisoteado tus leyes. Hemos pecado, Señor, hemos hecho impíamente. No hemos obedecido, como diría Daniel, la voz de nuestros padres, ni de los profetas, ni de los que nos han predicado. Pero de Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Señor mío, te suplico, por favor, que perdones los pecados míos y los de mis hermanos, que perdones los pecados de mi madre, del hermano Bernardo, del hermano Juan Pablo. Perdona los pecados de mi hermana Adriana. Señor, perdónanos. Por favor, restaura tu imagen en nosotros. Por favor, ayúdanos a cultivar la santidad. Ayúdanos, Señor, a vencer, a someternos a ti, Padre mío, resistir al diablo y que huya de nosotros. Padre Santo, en tu palabra hay promesas para los vencedores. Sí es posible vencer porque tú tienes promesas para los vencedores. Al cielo, Señor, vamos a ir muchas personas que quizás un día nos aventuramos en el terreno de Satanás y caímos, pero que tú nos rescataste. Queremos ser, Señor, la evidencia de tu gloria, de tu honra. Queremos que tu poder se fortalezca en nuestra debilidad. Queremos que Satanás no se carcaje, no se ría de nosotros. Señor, que tú tengas embajadores en esta tierra. Que Satanás sepa que a pesar de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza caída, sí es posible vencer. Queremos ser esos trofeos, Señor, que tú vas a llevar al cielo, al Padre, como resultado de tu sufrimiento, de tu dolor. Queremos, Señor, un día ser presentados allá en el cielo como trofeos, Señor, porque tú nos diste la victoria, porque sí fue posible vencer.
Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Compadécete, Señor. Oye, Señor, la oración de tu siervo. Por favor, compadécete de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de los que nos dirigen, de aquellos que se oponen, de aquellos que murmuran, de aquellos que nos traicionan, de aquellos que están en apostasía. Señor, compadécete. Padre mío, gracias porque hemos venido este día y hemos encontrado en ti un consuelo, una fortaleza, y sabemos, Señor, que tú has, en el nombre de Jesús, que tú has perdonado nuestros pecados, porque esa es la esperanza y la promesa. Te ruego, Señor, que nos levantes con tu bendición. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, que este pueda ser un gran día, Señor, para seguir adelante, para dejar el pasado atrás. Señor, entréganos una hoja nueva donde podamos escribir nuevamente la historia, pero ahora de tu mano, Señor. Ahora que podamos escribir nuestra historia con la justicia de Cristo, con su sangre. Padre mío, gracias por tu amor y tu cuidado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.